Las estrechas callejuelas del casco antiguo de Cádiz esconden secretos que la historia no ha conseguido explicar. Allí, la iglesia de San Lorenzo disfraza quizá uno de sus misterios más tenebrosos. En el año 1987, durante las obras de restauración del tejado, los albañiles descubrieron algo insólito. En la parte exterior de la bóveda había un paquete formado por una manta envuelta en una esterilla. Dentro se ocultaba el cuerpo momificado de una niña, la primera momia descubierta en la milenaria ciudad de Cádiz. El hallazgo se mantuvo en completo silencio. La prensa no se hizo eco y desde el obispado se dio la orden de ocultar la historia, llevando el cuerpo al Instituto Anatómico Forense de Cádiz. De ahí pasó al Museo de Bellas Artes de la ciudad, en donde su pista se perdió para siempre hasta hoy. Se pensaba que era una leyenda urbana, que la aparición de la momia de una niña en los tejados de la iglesia de San Lorenzo era una historia que nada tenía que ver con la realidad. Sin embargo, casi 25 años después, ese secreto cobró vida, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas del casco antiguo de Cádiz. Fue a raíz de un comentario anónimo que alguien dejó en el blog de la directora de mi periódico, y decía que haciendo inventario en los almacenes del Museo Provincial de Cádiz habían encontrado el cuerpo de una niña momificada de forma natural, no con vendajes. A raíz de ahí recuperamos la historia y bueno, resulta que había sido un hallazgo que tuvo lugar a finales de los años 80 y que el cuerpo de la niña había aparecido durante unas obras de restauración en la parroquia de San Lorenzo, oculto en una grieta bajo la bóveda de la iglesia. La leyenda urbana cobraba vida dando cuerpo a los comentarios surgidos entre los feligreses desde el hallazgo en 1987. Sin embargo, la única momia conservada en Cádiz es hoy casi un objeto maldito. Su investigación, al poco de ser descubierta, pasó completamente desapercibida, incluso a los ojos de los parroquianos de la iglesia de San Lorenzo. Ocurrió que una amiga mía se fue al Departamento de Medicina Legal en el año 94 a hacer una tesis doctoral y yo había comenzado en el mundo de la paleopatología recientemente y ella me comentó la existencia de esta niña en el departamento. Lo insólito de esta momia desecada de forma natural y lo que aporta más misterio a su hallazgo es el lugar en donde apareció. Una grieta bajo la techumbre de la iglesia, justo encima de la bóveda central del templo. Es un hecho bastante común en nuestro país encontrarnos momias tanto en iglesias como en conventos. Creo recordar, en la iglesia de San Andrés en Toledo se encontró en el interior de la cripta un grupo de momias apiladas unas contra otras. Lo realmente inusual en este caso es que la momia se ha encontrado en la cúpula pero bajo las tejas y que yo sepa, de momento es el único caso que hay similar. Bueno, lo que me llama la atención es la postura que tenía la niña. La postura consistía en un hombro muy elevado, la cabeza ladeada hacia el mismo lado y daba la sensación, cuando la veía, que estaba con una postura antiálgica, es decir, como si estuviera dolorida. Y eso fue lo que me hizo estudiarla. Cuando fue descubierta, la niña aún conservaba parte del cabello. Era de color rubio. En la mano derecha, retorcida sobre el vientre, la pequeña sujetaba una flor de tela. La ropa de encaje y el calzado de charol blanco nos hablan de un estatus social elevado y de una fecha para su muerte, finales del siglo XIX o principios del XX. Pues el estado de conservación era muy bueno, solo que la ropa que tenía sí que estaba bastante afectada por insectos que habrían estado en el mismo entorno de la niña, pero lo que era en sí la niña estaba en un buen estado de conservación. En aquella época, por razones de higiene y salud, los enterramientos en las iglesias estaban prohibidos. Quien ocultó en una grieta el cuerpo de esta niña en el tejado del templo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por entonces, la torre de la iglesia estaba habitada por la familia del sacristán.
Personaje que seguramente fue sobornado por la familia pudiente a la que pertenecía la pequeña, para dejar allí el cuerpo en terreno sagrado. El enigma está en saber por qué. En principio, la primera visión me sugirió que había muerto de una forma dolorida, sufriendo, ¿no? Es posible, es una hipótesis, porque evidentemente no podemos confirmar de ninguna manera si sufrió epilepsia o no, pero sí es compatible todas esas lesiones que descubrimos a través de todo el diagnóstico por imagen y el hecho de que la luxación no estuviese reducida con una crisis convulsiva. La epilepsia ha sido considerada desde tiempos ancestrales la consecuencia de una posesión demoníaca, un castigo divino a la persona que la padecía o a su familia. Posiblemente, el enterramiento en un lugar tan inaccesible dentro del recinto sagrado pueda estar relacionado con la enfermedad de la niña. En el siglo XIX la epilepsia era todo lo contrario a lo que ocurrió en Roma. En Roma la epilepsia era una enfermedad sagrada y en el siglo XIX, antes y después, era una enfermedad que estaba relacionada con lo degenerativo, con la normalidad, con el pecado, incluso con posesiones diabólicas. Y eso hizo mucho daño al tratamiento médico de esta enfermedad. Estos sujetos, cuando tenían los ataques, eran marginados del cuerpo social y se hablaba de ellos todo menos cosas buenas. Nosotros publicamos el reportaje, salió en nuestra web y la verdad es que no demasiado porque no hubo muchos comentarios. Luego fuimos a la administración para intentar poderle hacer una foto al cuerpo en los almacenes del Museo de Cádiz, pero se negaron en rotundo. Luego fuimos el único medio que publicó al respecto y desde la Consejería de Cultura decían que no podíamos hacerle fotos y que no pensaban exponerlo por razones éticas. Hoy es un tema tabú aderezado con historias oscuras. Algunos catequistas señalan a la momia como la causante de ruidos extraños en el interior de la iglesia. Pero en la parroquia nadie quiere hablar de esta historia, cuando no niegan su realidad. Por su parte, el Museo de Bellas Artes no permite el acceso a los restos, acogiéndose a razones éticas y a un código deontológico un tanto singular. Quizá no son conscientes de que cuanto más se nieguen a hablar de ella, surgirán más interrogantes sobre la misteriosa momia de la Niña de Cádiz.